Buenas, hoy vamos a hablar de marihuana. Jale, jale, braza. Qué lindo el pegado. A 5 rojos, los 2 8 de Chusca, Pano, como la madre de la nación. Rótele el pura Figueres. He dicho que estoy de acuerdo en la legalización del consumo de marihuana para usos medicinales. Y por eso es que nunca nos invitan a eventos bonitos. Decir que uno consume cannabis es pedir que inmediatamente le caigan con un cargamento de estereotipos y acusaciones que van desde lo ridículo hasta lo preocupante. Pero suaven toque, ¿quiénes fuman en Costa Rica? Resulta que no son solo los frescos adolescentes de la publicidad del Instituto Costarricense sobre Drogas, que al parecer se ejercitan corriendo de la policía después de fumarse un purito en la esquina. No, en Costa Rica, estudiantes, padres y madres de familia, personas adultas, ingenieros, abogados, taxistas, economistas, médicos, ricos, pobres, gente de campo, gente de ciudad y otro gran etcétera, son consumidores y consumidoras de marihuana. Muchísimas de ellas con vidas normales, profesionales en sus campos, poseen propiedad privada y pagan impuestos. Algunos hasta producen programas de televisión. Es tan común que a principio de año se publicó un estudio que indicaba que el consumo de marihuana había desplazado al de tabaco. Oye, esconde la hierba, amigo. Cada vez la evidencia científica se trae bajo más y más mitos acerca del cannabis. También cada vez se encuentran más usos medicinales e industriales. Varios países como Holanda empezaron a legalizarla y regularla desde los 80s. Y en un caso más cercano, países como Uruguay se han dado cuenta que la despenalización y la regulación es la política que tiene más sentido. Y sorpresa, ninguno de estos países ha tenido un declive social y Ámsterdam y Montevideo no se convirtieron en Sodoma y Gomorra. Tengo un montón de amigos consumidores en otros países que tienen que recurrir al mercado ilegal, lamentablemente. A este punto ya sabemos lo que está pensando. Bueno, presentador de Suave un Toque que no habíamos visto antes, cuéntenos cómo fue que nos tramaron esta vez. Bueno, para entender un poco de dónde salió todo esto, tenemos que devolver un toque el cassette. No, un poco más. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it. La bronca empieza en Estados Unidos. ¡Qué sorpresa! Cuando a principios del siglo pasado empiezan a asociar la marihuana con inmigrantes mexicanos, tachándola como una droga usada por un grupo indeseable. Así, se establecen políticas antimarihuana, que luego se endurecen debido a intereses de grandes industrias, madereras, tabacaleras y farmacéuticas, pues representaba un peligro para sus intereses comerciales. Claro, si uno podía sembrar la medicina, ¿quién le iba a vender jarabe con heroína a los chiquitos? Hoy día, mucha gente no sabe que hasta inicios del siglo XX, las farmacias vendían a la libre jarabe y pastillas de nada menos que heroína pura marca Bayer, recetada para combatir los resfriados. La heroína, derivado químico de la amapola, era particularmente recomendada para los niños, como se ve en este anuncio en donde un chiquillo festeja que la droga le hizo desaparecer su catarro. De ahí en adelante, los mafufos bien controladitos. Estados Unidos se toma la vara muy en serio y en 1960, con ayuda de un montón de señores blancos que le pegan a la esposa y dicen que la homosexualidad es una enfermedad, convencen a la ONU de poner la marihuana en la lista negra de drogas peligrosas. Luego, en los 60s aparecen los hippies. Sí, esos seres malvados que solo hablan de paz, amor y los que estaba la guerra en Vietnam. Estos compitas también pusieron sobre la mesa la discusión sobre el consumo de marihuana y otras sustancias psicoactivas. Y ahí el asunto se empezó a poner más turbio. El viejo Nixon, para controlar a los hippies y tener una excusa para encarcelarlos e intervenir sus reuniones y la de los grupos que se le oponían, incluyendo a gran parte de la población afroamericana, declara públicamente la guerra contra las drogas. Ahora sí, maes, la motica es igual de mala que el perico y el crack, porque dice Nixon, y si la prende, va para el tabo. Los gringos empiezan a invertir una millonada en perseguir el consumo de cannabis y empiezan a soltarle harina a otros países para cooperar con esta guerra. ¿Y Costa Rica? Bueno, siempre nos ha gustado que los gringos nos manden platica. Desde los 60s, nuestros gobiernos empiezan a firmar convenios sobre el tema. En 1973, por primera vez, se menciona la marihuana en nuestra legislación. Curiosamente, justo cuando la guerra contra las drogas se empezó a poner bonita en la Yunay. Pero bueno, en los 80s y los 90s todo fue más relajado, ¿verdad? Fantástico, el gran programa de la televisión nacional. Bueno, no exactamente. Resulta que la guerra contra las drogas nada más se puso más intensa con la llegada de Reagan al poder en Gringolandia.
Entonces se invirtió en más armas, más patrullaje, más controles, pero lo peor es que las drogas están ganando la guerra y por montada, peor que el 7-1 de Alemania a Brasil. Lo más hecho leña de todo es que hasta el día de hoy Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de drogas en el mundo y los muertos de esta guerra los ponemos en el sur, particularmente en Centroamérica. ¿Cuántas veces tiene uno que equivocarse repitiendo la misma mierda para darse cuenta que está mamando? Por quinta vez a ser presidente de Costa Rica. Por quinta vez. Más de 40 años después del rotundo fracaso de la guerra contra las drogas, organizaciones internacionales y hasta miembros de cuerpos de vigilancia ya se van dando cuenta que la guerra contra las drogas solo se acaba cuando todo el mundo termine muerto. El enfoque tiene que ser otro y no vale la pena armarle esta bronca a las drogas, y mucho menos a la mota, que ya de por sí es las sustancias más consumidas en Latinoamérica y en el mundo. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la ONU desde el 2014, cuando pidió a los gobiernos que consideraran despenalizar las drogas y se enfocaran en programas de salud pública pensando en las personas, no en las sustancias. Lo pidió también la Organización Mundial de la Salud y hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que es vara que estemos encarcelando tanta gente por hacerse un purito. Y es que, más, en Costa Rica el 70% de las mujeres que van a la cárcel están ahí por situaciones relacionadas a drogas, como podemos apreciar en esta obra maestra de la comunicación gráfica del ICD, en donde este policía agarra gentilmente del cuello a una mujer. Pero volvamos a la motica. Aprendamos unas cuantas cosas útiles. Si lo que quieren es aprender a enrolar, ahí están los tutoriales de la Tocola. Empecemos con los mitos de la marihuana. ¿La marihuana mata? No. En realidad, este punto de la historia nunca ha sido reportado una muerte por marihuana. La cantidad de mota que habría que consumir es alrededor de 680 kilos en 15 minutos para llegar a una sobredosis. Quisiéramos decir lo mismo de otras cosas que ya son legales, pero no es así. ¿Qué es una sustancia de paso a otras drogas? Nope. En realidad, las sustancias de paso suelen ser drogas que ya están legalizadas. Y muchísimas personas que fuman marihuana ni siquiera vuelven a consumirla con regularidad. No hay estudios que hayan logrado asegurar esto. Antes no se veía tanto marihuano. Bueno, lo que pasa es que estamos con el disco de la información de los últimos años. Pero en realidad la humanidad ha venido aprovechando la marihuana con fines recreativos y medicinales desde hace miles de años, alrededor de todo el mundo y en todo tipo de contextos culturales. La marihuana es esa cosa piñada, cafezuzca horrible que sale en las noticias. Bueno, sí y no. El mercado clandestino hace que obtengamos esto en vez de esto. Al tener que traficarse, el producto termina con componentes contaminantes. Así lo demostró la Universidad de Costa Rica. Por eso, aquí acceder a marihuana de calidad es caro si lo comparamos donde ya se ha legalizado. Y además es difícil encontrarle las distintas presentaciones en las que se puede adquirir, como el hachís, los aceites y sus formas comestibles. Uy, mae, helados, mae. Ir a pegar bajonazo a la Pops adquiriría otro sentido totalmente. Pero en serio, maes, el problema de esto es que mientras el mercado siga siendo clandestino, vamos a seguir financiando vitaliciamente a los compitas del Chapo y quién sabe qué otro narco malanota que explota a niños mexicanos y ejecuta personas de maneras tan brutales que harían que hasta los estómagos más sólidos ranchen el pinto con quesito de la mañana. La marihuana mata neuronas y nos pone tontos. Otra vez, no. En realidad, esa información corresponde a varios estudios pagados por el mismo gobierno de Estados Unidos en los años 70 para poder justificar bien bonito su guerra contra las drogas. El estudio lo hicieron con monos que fumaban puros. En serio, búsquenlo. Ahora bien, está demostrado que sí puede haber consecuencias negativas si se consume antes de los 25 años, pues el cerebro aún está en formación. Pero suave en toque, es que no estamos diciendo que todo el mundo tenga que empezar a fumar grifa ya. Lo que necesitamos es una educación clara sobre la marihuana, que se base en hechos científicos y apele al consumo responsable, no como la mierda de Dare, que con su león amorfo fue todo un fracaso en Estados Unidos. Y aquí también, pues al fetichizar y llenar a las drogas de ocultismo, solo consiguió el efecto contrario. Y así podríamos seguir y desmentir que la marihuana causa cáncer, que es adictiva por naturaleza, entre otro montón de tramas más. Pero bueno, por andar de jetas haciéndole caso a Nachillo Santos, siempre nos vacilan fácil. Pero volvamos a la motica. Ah, sí. ¿Cómo estamos con la ley aquí? Resulta que después de unos cuantos remiendos a la ley 8204 durante la década pasada, en el artículo 58 se estipula que la marihuana es ilegal, pero tenerla no es ilegal, no tiene consecuencias ni penales ni económicas. O sea, la policía le puede quitar el puro, pero hasta ahí.
excepto que se ciñan con que usted está vendiendo. Eso sí sería considerado narcomenudeo. Pero resulta que esto todo queda a criterio del oficial, o sea, rece porque el Paco sea un pegado o al menos un mae que no sea tan mal raid, porque si en serio lo quieren joder, le pueden clavar de 8 hasta 15 años de prisión. Es vara, más hacinamiento carcelario por una vara que podría calmarle dolores crónicos. Ahora bien, respecto al autocultivo, el abogado Mario Cerdas demostró que hay un gran vacío legal y que el autocultivo para beneficio personal no está penado. Pero llévela suave, que al no haber una cantidad determinada, tampoco puede jugársela teniendo 800 matas en el patio. Además, si vende, ahí sí sonó, porque ya ahí no estamos hablando de consumo, sino de narcotráfico. ¿Olfateas alguna droga, sargento Colmillos? Claro, todo esto le suena muy bien al ICD y sus obras maestras del Photoshop para sostener una posición claramente punitiva y de persecución de las personas que consumen. Mae, es que hasta el IAFA, con sus dudosas políticas sobre adicción y drogas, ha estado de acuerdo en mínimo entrarle a la marihuana medicinal. Pero volvamos a la motica. Es la historia de las Hermanas del Valle, que aunque en su origen estuvieron relacionadas con el catolicismo, hoy no son monjas tradicionales. Se definen como monjas anárquicas. Las hermanas cultivan, cosechan y procesan la planta con la que elaboran pomadas, tónicos y demás auxiliares terapéuticos. Está afiladito el compa de los insertos. Hablemos de los beneficios medicinales, que son de los que más les gusta discutir a todo el mundo. Distintos estudios en varias universidades e instituciones alrededor del mundo han confirmado su efectividad en tratar el dolor crónico en adultos, reducir náusea y vómito en pacientes en tratamiento de cáncer, espasmos de esclerosis múltiple, dolores de síndrome premenstrual, falta de apetito, insomnio, epilepsia. Los estudios continúan y varios beneficios parecen aproximarse en el futuro. La discusión incluso ha llegado al espacio político y nos preguntamos, ¿será porque realmente a algunas personas les importan los beneficios o ya le empezaron a hacer números al negocio? Honestamente, es raro, porque los que fueron a Denver, Colorado, a aprender sobre el mercado del cannabis fueron Abelino Esquivel, Lorely Trejos del PLN y Marco Vinicio Redondo del PAC. Maes, imagínense esa línea de asientos en el avión, o sea, no sé ni por cuál chiste empezar. También se dio el caso de una estafa de una empresa llamada Greenleaf Holdings, vinculada a la venta ilegal de licencias de cultivo de marihuana medicinal, en donde hasta se falsificó la firma de la ministra de Salud y además, según la documentación que entregaron los demandantes, la empresa tendría vínculos con Gerard Murray. ¿Quieren porro? Y probablemente están pensando, hey, presentador de Suave un Toque, que probablemente podría invitarme a un purito. Con lo corruptos que somos aquí, el negocio se lo va a dejar el Estado o van a revender la mota medicinal. El tráfico solo va a cambiar de manos. Por eso es que varios estados gringos y otros países se dieron cuenta que era vara quedarse en esta esfera, que mejor hacer toda la vuelta de una y entrarle también a la parte comercial. Ojo, que esto no significa que ahora yo puedo pararme con un Jansport en la avenida central y soltar motita como si fueran confites. Nos toca hablar de regulación y creación de coffee shops, lo cual fue una parte de la política en Uruguay, por ejemplo. Es necesario también crear regulaciones a la publicidad de la marihuana, así como lo hemos tenido que hacer con otras drogas. Tener un instituto canábico con biólogos, médicos, comunicadores, ingenieros químicos, laboratoristas, entre otras profesiones, que velen por la investigación y el control del cannabis que se produzca en el país, sea del gobierno o de personas con licencia. También es necesario usar la mayor parte del dinero e impuestos que genere esta actividad del Estado para financiar programas educativos, fondos de pensiones, políticas sociales, entre otras cosas como ocurre actualmente en Colorado. Necesitamos programas de educación escolar que hablen honesta y responsablemente de las drogas y el cannabis. Aquí la vara no es decir que las drogas son inofensivas, sino apelar a la responsabilidad y el conocimiento. Recordemos que fuimos tan mojigatos hablando de sexo porque nos daba pena oír que alguien dijera pene y vagina, que ahora tenemos cosas hermosas como el hashtag a mis hijos los educo yo y una epidemia de violación de niñas. Muy bien, país más feliz del mundo. Y en los lugares con más riesgo social por drogas en el país, lo mismo. Políticas que enfoquen el bienestar de las personas primordialmente, no las sustancias, que realmente se creen espacios que permitan a las comunidades con más riesgo tener espacios donde puedan crecer y alcanzar una vida digna. Pero, presentador de Suave un Toque que fijo tiene como 30 chemas de Chávez en el closet, ¿y si esto termina en puro negocio? ¿Qué hacemos si esto termina siendo un perverso juego capitalista entre el narco y el mercado? Bueno, por eso es que también debe hacerse énfasis en reforzar el autocultivo para consumo personal, que las semillas sean accesibles y de calidad. Ahí es donde se le da un buen golpe al narco por donde le duele. Bajémonos el susodicho narcomenudeo que parece ir en aumento según el mismo ICD, quien reporta una duplicación en los decomisos de marihuana.
No importa cuántas armas, no importa cuánta plata le metan, la vara es una guerra perdida. Mae, ¿no han visto Narcos o Breaking Bad? Esos maes están mordidísimos y por cada uno que agarran aparece otro igual de mordido. Si los gringos, quien no debe ser nombrado, y otros países millonarios quieren seguir en la varacela, que lo hagan ellos, pero nosotros no tenemos por qué estar metidos en estas broncas poniendo muertos, solo incentivando la clandestinidad, la precarización social, la violencia, la corrupción y otra serie de males que nos tienen comiendo mierda, no en cuchara, sino en estañón. Aprendamos de lo que ha funcionado y de lo que no. Aprendamos de la despenalización de drogas alrededor del mundo y de su regulación, en especial del cannabis, como los casos de Portugal, España, Estados Unidos, Uruguay, etc. Si escucha la palabra drogas, cálmese un momentico, entienda que el problema es mucho más complejo. Ya de por sí convivimos todos los días con un montón de drogas, por eso tenemos una vara que se llama farmacia o droguería o drugstore. Pero bueno, si usted cree que esta es la hablada izquierdosa, chavista, comunista, rebelde, mafufa, vegana, chancletuda, gluten free de unos chamacos, le invitamos a que busque fuentes más serias que le van a soltar la misma hablada. Documentales, informes médicos y organizaciones internacionales. Hay hasta para tirar para el techo y seguirán viniendo. Seguir metiendo aún más gente a la cárcel, incentivar un mercado clandestino y seguir invirtiendo en armas, te fijo, suena súper. Muérdanse y no deje que le apaguen el puro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué rayos? Buenas, hoy vamos a hablar de marihuana.